¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Cuadrante, hoy lunes 17 de noviembre, transmitiendo desde el estudio de Cuadratín Hidalgo, aquí en la pachuqueña Avenida Revolución. Y bueno, pues hoy tenemos un programa necesario, un programa muy interesante, un programa que incluso nos pidió la gente en lo que se ha venido desarrollando, el tema de la marcha. Pues hoy tenemos de invitado a un gran amigo al quien yo le quiero dar las gracias. Es un excelente analista político, es un reconocido escritor también, y sobre todo es parte importante del grupo Cuadratín, nuestro amigo Federico Berrueto, quien por cierto, él es pues el titular, es el encargado, el accionista principal de la franquicia en el estado de Yucatán, insisto, pero además, aparte de ser un gran amigo, pues es un excelente analista político con quien vamos a analizar todo lo que pasó el pasado sábado con este tema de la marcha nacional convocada por la Generación Z, las reacciones del gobierno federal, las reacciones del mismo Morena. Y bueno, vamos a platicar con eso. Por eso te quiero agradecer, querido Federico Berrueto, que estés con nosotros esta noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches hasta la península, donde te saludo. Muy buenas noches, Alejandro. Agradezco y aprecio mucho la generosidad de tus palabras. Y bueno, estamos ante, digamos, el balance de lo que ocurrió este sábado, que en numerosas partes del país se manifestaron mexicanos a partir de una convocatoria un tanto confusa, porque lo mismo fue, digamos, colectivos asociados a la generación Z, que otras personas que se sumaron e invitaron a la participación, que todo converge en yo diría, en un objetivo, que es expresar el descontento por el tema de la impunidad. Y una referencia específica al respecto, porque es otro de los convocantes no formales, no tuvo la formalidad de otras marchas, es el Movimiento del Sombrero, originario de Michoacán, específicamente en Uruapan, y que ha adquirido relieve a partir del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manson. Bueno, ¿qué es lo que, desmenuzando, digamos, cuáles son las preguntas relevantes? La primera sería, ¿de qué se trata la marcha? La marcha fundamentalmente, como decía, es expresar la preocupación, el descontento, la inconformidad por la impunidad que prevalece en el país, en el cual el detonante es la extorsión. Y la referencia específica es el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manson, que se vuelve una suerte de símbolo de lo que ocurre en otras partes del país. Algunas, como Yucatán, no tienen esta expresión delictiva de la extorsión, tampoco tienen la violencia, pero vemos que estos lugares son verdaderamente excepción, que en muchas partes del país el problema de la violencia, de la criminalidad, de la extorsión generalizada tiende a extenderse. Y bueno, esto también hay un señalamiento muy claro, y así fue durante la marcha, expresar la inconformidad por lo que está haciendo el gobierno nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y nuevamente aquí recurrimos al caso de Uruapan, porque el homicidio del alcalde está precedido por su exigencia para que las autoridades nacionales se hicieran presentes para combatir a la extorsión. Días antes habían asesinado a uno de los líderes más acreditados en Apachingán o de Apachingán, un líder limonero. Y bueno, esto a lo que quiero llegar es que hay un señalamiento específico a las autoridades nacionales por su pasividad, y en el caso de muchas autoridades estatales
por la presunción de complicidad o connivencia con los grupos criminales. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo reaccionaron las autoridades y específicamente la presidenta de la República? Creo que en esto hubo una desafortunada respuesta, primero tratando de deslegitimar la marcha, una mala apuesta porque seguramente se pensó que iba a estar muy desairada, más al hacer señalamientos que intentaban más que todo eliminar un sentido de justicia o de legitimidad justiciera, más bien, en el llamado a la marcha. La presidenta claramente dijo que era una campaña, incluso habla de que se utilizan redes fuera del país, se pretende construir una suerte de conspiración que de la ultraderecha, no nada más como con referencia al país, sino incluso como una embestida internacional. Se habla de 90 millones de pesos que se invirtieron en la convocatoria digital y una serie de cosas que intentó el gobierno sustanciar, pero que no ganaron credibilidad en la respuesta tanto de medios convencionales como de medios digitales. Y la respuesta posterior fue en el mismo sentido. A partir de actos violentos que hubo ahí de infiltrados, no se ve que la marcha en sí haya sido violenta, justamente lo contrario, fue una marcha pacífica y me refiero específicamente a la Ciudad de México. En todos los demás lugares, en general, fueron expresiones pacíficas, pero en el caso de la Ciudad de México adquirió relieve la presencia de encapuchados de color negro, que ya se han hecho presentes en otro tipo de marchas, pero que claramente son grupos provocadores, que no están articulados, que no son parte de la marcha, pero que sí sirven para que el gobierno pueda hacer referencia a estos grupos a manera de restar legitimidad. En esto mismo yo veo una preocupación del gobierno, y creo que es una preocupación tanto del gobierno como del partido Morena, de decir que no estuvieron presentes los jóvenes. Yo lo que diría, a diferencia de las marchas pasadas, las de la Marea Rosa, que fueron mucho mejor organizadas desde su convocatoria, el evento que hubo en los distintos lugares donde se organizaron con intervenciones, incluso hasta con equipo de sonido, etcétera. Esto no sucedió así, pero las marchas de aquel entonces eran marchas donde casi no había jóvenes. Y en esta marcha sí se ve una presencia importante, no exclusiva, pero sí importante, de jóvenes que expresan su rechazo al gobierno, a la presidenta Sheinbaum, y señalamientos graves, serios, como hablar del narcogobierno. Bueno, ¿qué es lo que veo en esta respuesta del gobierno? Tratar de decir que no estuvieron presentes los jóvenes. ¿Por qué? Porque sí creo que se vuelve un asunto para el gobierno de la mayor, o para el régimen político más bien, de la mayor importancia, porque decir que los jóvenes no están con el régimen es decir que el régimen no tiene futuro. Y como tal, bueno, así lo vimos, Alejandro. No sé si quieras preguntarme algo adicional a lo señalado. Claro que sí, Federico. Fíjate que quiero hacer mención de lo que tú acabas de comentar. Efectivamente, nosotros tuvimos oportunidad de estar en la Ciudad de México en esta marcha que han intentado deslegitimar el gobierno, sus seguidores, los voceros que hoy se prestan también para deslegitimar esta marcha, que me parece muy grave, Federico, porque finalmente es la gente hablando, es la gente protestando, es un sector de la población que no está de acuerdo con Morena y lo único que han recibido son críticas de la presidenta, de sus seguidores, una deslegitimación bárbara,
Y efectivamente nosotros nos percatamos que la gente que salió a manifestarse, que sí había muchos jóvenes, nosotros lo constatamos, los que dicen que no son Patricia Armendáriz, esa bola de personas que desde su sillón pues están criticando la marcha, pero quienes estuvimos ahí nos constatamos que había mucha persona, mucho adulto mayor, muchos jóvenes, pero quiero hacerte una pregunta en este sentido, Federico. La presencia de personajes como Vicente Fox, como estas personas ligadas a los partidos políticos, ¿qué tanto contaminan o qué tanto deslegitiman esta marcha que, insisto, tú lo acabas de mencionar, pues era necesaria porque es parte del sector que no está a favor de cómo está llevando las riendas Morena, pero también cómo está llevando las riendas Claudia Sheinbaum? Para ti, debe maximizarse la presencia de estos personas, que tampoco fueron muchos, tampoco el gobierno lo quiere maximizar así como fue una marcha partidista. No es cierto, había 2 o 3 personajes ahí que evidentemente yo no dudo que busquen reflectores, pero ¿qué tanto deslegitima la marcha? Porque vimos que fueron miles de personas a marchar. ¿Qué tanto legitima la marcha el ver a personajes de este calado en esta movilización? Bueno, creo que es un intento del gobierno de deslegitimar, recurre a estas figuras, pero bueno, tanto los presentes como los observadores no le dan mayor importancia. Al final de cuentas, todas las personas somos ciudadanos, tenemos garantías individuales, tenemos derechos, la libertad de asociación, la libertad de expresión, y haya estado el señor Vicente Fox o haya quien haya estado, pues no le resta ninguna legitimidad, porque si hablamos uno de 100,000 o uno de 50,000 o uno de 25,000, pues verdaderamente es irrelevante. Que el gobierno sí pretenda hacer de esto un caso, bueno, es explicable que así lo haga los voceros del gobierno, pero no creo que tenga mayor relevancia. Y es como decir, no estuvieron presentes los jóvenes, insistió mucho en ese asunto tanto la presidenta como la presidenta de Morena, incluso haciendo mofa de los chavorrucos y cosas de ese tipo. Bueno, así es. Yo diría que es una actitud un tanto infantil. Pero mira, aquí lo que debe preocupar no es tanto esta respuesta de intolerancia o crítica por parte de las autoridades del régimen político, sino a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que estemos en un proceso de desgaste de las instituciones y de las prácticas que dan cauce a la inconformidad. O sea, la democracia no solamente sirve para elegir autoridades, la democracia también nos da los canales de participación para canalizar el conflicto y que sea a través de el ejercicio de los derechos la manera como las personas, los ciudadanos, puedan expresar su inconformidad o su rechazo a lo que están haciendo las autoridades. Me preocupa de sobremanera porque entonces a lo que esto nos conduce es la cerrazón justamente a medios no pacíficos para la participación política. Recordemos que desde la reforma política con Reyes Heroles había claridad al respecto. Hay que abrir a las instituciones para que los opositores al régimen lo expresen a través de las instituciones, a través de los derechos, a través de las garantías que otorga la Constitución, para que tengamos una democracia no solamente en su dimensión electoral, sino en su capacidad de conducir el conflicto y la opinión diversa y encontrada de la sociedad mexicana. Oye, Federico, antes de irnos al corte, quiero preguntarte también una denostación insistente que han realizado desde Palacio Nacional, que han realizado los militantes de Morena, es que esa marcha fue convocada por Ricardo Salinas Pliego, quien se niega a pagar los impuestos. Se habla de que Salinas Pliego invirtió millones de pesos para mover a muchísima gente, aunque honestamente pues yo no vi ningunos autobuses acarreando gente, a menos que los hayan escondido,
Yo no vi acarreados, honestamente, hay que decirlo así, pero ¿tú ves la mano de Salinas Pliego detrás de esta movilización? Bueno, primero no creo que Salinas Pliego en estos momentos y con el fallo en su contra, él lo que debe estar pensando es cómo recurre a instancias internacionales para poder defender, digamos, sus derechos patrimoniales, pero lo menos que yo pensaría es que Ricardo Salinas Pliego estuviera promoviendo una marcha como la que estuvo presente. Que es posible que Ricardo Salinas Pliego coincida con la necesidad de expresarse públicamente. Seguro estoy que también Salinas Pliego, como muchas otras personas en México, pues están con la idea de que es importante que los ciudadanos expresen su inconformidad por el estado de cosas, sobre todo en materia de seguridad. Pero eso es muy distinto, primero, a que él haya convocado y segundo, que tenga la capacidad para movilizar a quienes estuvieron presentes en este sábado. Como tú lo has señalado, hay un componente abrumador de una participación natural, orgánica, espontánea y no inducida, no manipulada, no articulada a través de bots. Y bueno, pues los bots pueden estar presentes en lo digital, pero los bots no marchan, los bots no se hacen presentes en las plazas públicas y en las calles del país. Oye, también señalan a la oposición, ya tú lo acabas de mencionar también, a gente ligada al Partido Acción Nacional, pero quiero preguntarte, Federico, ¿de verdad le alcanza a la oposición que está tan desdibujada, que en estos momentos está hasta descabezada, si lo podemos decir así? ¿Le alcanzaría para hacer una marcha de esta magnitud? Los partidos no orgánicamente, públicamente, no fueron convocantes a la marcha. Tampoco se vio ahí una presencia de las dirigencias de los partidos. Pero nuevamente, la demanda de la lucha contra la impunidad, pues recorre todo, yo no nada más diría el espectro político, el espectro social. ¿Cuántos empresarios, Alejandro, cuántos empresarios? Y por empresarios no quiero hablar casos los de Salinas Pliego, los de Carlos Slim, de los grandes empresarios. Ellos tienen otros medios para expresar y ejercer sus derechos e influir sobre las autoridades. No, me refiero yo al que tiene un pequeñito negocio y que tiene que pagar una cuota de extorsión, que tiene una miscelánea, que tiene una tortillería, que tiene una zapatería, que tiene un pequeño taller y que tiene que estar pagándole a los extorsionadores porque lo han amenazado de muerte, a los productores agrícolas que también en muchas partes del país tienen que pagar por la extorsión. Bueno, a la hora que se convoca a una marcha en contra, para luchar en contra de la impunidad, para repudiar la impunidad, es inevitable que recorra todo el espectro político, y una marcha como esa, pues no solamente es de jóvenes, también hay personas de la tercera edad, adultos mayores o también, digamos, personas de distintas condiciones sociales, de distintas generaciones, de distintas actividades. Y bueno, sí me da a mí la impresión que la marcha de este sábado es una expresión no de los inconformes, porque hay muchos inconformes que no marchan, pero sí representativa de una gran inconformidad, descontento que hay en el país por el tema de la impunidad. Federico, la postura de la presidenta, que ha sido muy criticada, una arrogancia total, una soberbia al decir que es invencible, y matiza este tema con muy al estilo López Obrador, ¿no? El pueblo y yo somos invencibles. ¿Cómo deben de tomar eso? Bueno, no solamente los periodistas, porque también los periodistas somos objeto de ese tipo de blancos a veces desde el Palacio Nacional, pero ¿cómo deben de tomar esta aseveración de la presidenta los que marcharon el pasado sábado, los ciudadanos que están inconformes, la ciudadanía en general? ¿Estamos ya ante una dictadura? ¿Esta es la postura de una dictadura? Bueno, a ver, hay dictadura en términos de que se eliminaron, digamos, los contrapesos, las contenciones al abuso del poder. Pero bueno,
no es una discusión conceptual, es una discusión práctica. El sistema de justicia mexicano perdió autonomía e independencia, esa es una realidad. Que podamos decir que se fue electa democráticamente, bueno, habrá quien crea que en una elección del 9% y además a partir de acordeones que configuran una decisión tomada con antelación, para ellos puedan pensar que pasa la prueba de una elección democrática. Creo que verdaderamente no es el caso, pero bueno, en este México diverso cada quien tiene derecho a sus opiniones. En la jerga taurina hay una expresión que dice no ir al trapo. No ir al trapo quiere decir un tanto cuando el burel embiste y se va sobre la muleta. Yo creo que en esto algo que es importante en este país es no caer en la provocación. Las autoridades están provocando a los manifestantes o a los inconformes, se hayan manifestado o no. Y lo que debe prevalecer aquí es la sensatez y paradójicamente lo que la presidenta ha aconsejado para entenderse con Vicente Fox, que es mantener la cabeza fría. Y yo aquí aconsejaría lo que diga o haga la presidenta o los dirigentes de Morena o legisladores afines al régimen, verdaderamente hay que tomarlo con una suerte de reserva y no exacerbar la polarización que actualmente se vive en el país. Hay un tema fundamental, que es cómo vamos a acabar con la impunidad. Y yo aquí diría que algo fundamental para dar este paso es el fortalecimiento de las instancias municipales y estatales. Y eso no es un tema de partidos, no es un tema de ideología, no es un tema de buenos y malos. Mientras no se asignen recursos, mientras no se den mayores capacidades a las instancias municipales, mientras no tengamos mejores policías, mejores ministerios públicos en el ámbito local, la extorsión va a seguir ganando terreno. No importa que podamos hacer un despliegue militar de fuerzas militares, no importa que tengamos la presencia de autoridades federales, lo importante es resolver desde abajo el problema de la inseguridad, y el problema de la extorsión en estos momentos configura el reto mayor de la seguridad pública en nuestra nación. Mi querido Federico, si me lo permites, vamos a ir a un corte y regresamos con el remate de la entrevista. Estamos platicando, gracias a la gente que se está conectando a esta charla, estamos platicando con Federico Berrueto, él es el analista político y también un integrante del grupo Cuadratín. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos al remate de esta entrevista. Muchas gracias a la gente que se está conectando a esta charla. Gracias por seguirnos y gracias por seguir siempre las transmisiones de Cuadrante. Estamos platicando con Federico Berrueto, analista político, sobre todo lo que pasó este sábado en la marcha nacional. Federico, ya platicamos de la actitud, la respuesta que ha tenido la presidenta respecto a la marcha del pasado sábado. Muchos dicen, incluso previo a la marcha, cuando vimos que empezaron a amurallar Palacio Nacional, decían algunos analistas, es que la presidenta está aterrada. Después de la marcha del pasado sábado, Federico, y viendo toda esta respuesta, respuestas cargadas, insisto, de soberbia de parte de la presidenta, del mismo grupo de Morena, ¿tú ves aterrada a la presidenta por lo que pasó el sábado, Federico? Mira, yo no calificaría algo que es muy difícil para mí medir, que es el miedo, el grado del miedo como para hablar de que la presidenta está aterrada. Lo que sí puedo ver es que la presidenta ha estado equivocada. Y equivocada por dos razones. La primera, porque es presidenta de todos los mexicanos. Y como tal, bueno, lo primero que quisiéramos ver en nuestra jefa de Estado es el respeto
a quienes piensan de manera diferente a lo que hace el gobierno y a los resultados que ha dado el gobierno en materia de seguridad. Pero hay otro tema también que es quizá todavía más de mayor importancia, y es que el gobierno, así como el PRI y el PAN en su momento se volvieron el sinónimo de la corrupción, me da la impresión que con la actitud que ha asumido el gobierno y el régimen político en general, está haciendo todo para volverse el sinónimo de la impunidad. En otras palabras, lo implícito de esta actitud oficial es que tal parece que lo que se pretende es que prevalezca la impunidad precisamente por el rechazo que está habiendo a quienes están exigiendo, demandando que se acabe en este país de una vez por todas la impunidad. Federico, me llama la atención, mencionaste hace un momento el caso de la hoy alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, pero previo a la marcha, vimos, por cierto, a la abuelita de Carlos Manso también participar en la marcha, que también lamentablemente fue objeto no es de la generación Z, no es de la generación Z. Ajá, de parte de los seguidores de la presidenta, esta señora fue objeto de burlas, pues le mataron a un nieto. Yo no sé si los que se burlaron de esta señora nunca le han matado a alguien, ojalá que no pase, de verdad, pero fue objeto de burlas esta señora por participar en esta marcha. Pero vimos que previo a la realización de esta movilización, Federico, la propia Grecia Quirós, pues si bien no descalificó la marcha, sí dijo que se estaban colgando del movimiento del sombrero. ¿Consideras bueno para la movilización o malo el deslinde de Grecia Quirós? Porque hoy Grecia Quirós es un símbolo del tema de la lucha que han emprendido en Uruapan precisamente por el olvido del gobierno federal y el hecho de decir se van a colgar de un movimiento, pareciera que empieza ahí a friccionarse. Federico, ¿cuál sería tu opinión sobre esta postura de Grecia Quirós al respecto? Bueno, no quiero ser exégeta de qué es lo que ella trae en mente, pero seguramente lo que le preocupa, y no es un tema menor, primero que los partidos opositores se apropiaran de la inconformidad que existe o de la demanda en contra de la impunidad y que lo hicieran fundamentalmente como un acto de oportunismo político. Y porque el movimiento de Carlos Manso precisamente lo hace desde una plataforma que no es partidista. Él llegó a la presidencia municipal como candidato independiente, no lo hace a través de un partido político. El movimiento del sombrero es un proceso político que no se enmarca en un partido político. Y el otro aspecto que seguramente le ha de haber preocupado a la señora Grecia Quirós han sido las expresiones de violencia por estos grupos provocadores que se hicieron presentes y que también ellos quisieron utilizar la marcha, bien sea para avanzar en sus intereses o bien para desacreditar y descalificar la marcha ciudadana. De manera tal que no lo vería como una mayor. Hoy tuvo varias entrevistas la presidenta municipal de Uruapan y no está en su, digamos, el eje de su mensaje la descalificación de la marcha. Yo, según lo que pude ver de varias entrevistas que concedió, es que está más que todo en la actitud que debiera mantener la presidenta Sheinbaum, que es de respeto. Federico, ¿cómo ves el tema de la revocación de mandato? ¿Está en riesgo el gobierno o más bien el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, ella ya dijo que no, sí voy a ir a la revocación de mandato. ¿Tú cómo ves este tema? Bueno, la revocación de mandato actualmente es un proceso de consulta que debe darse en el 4º año y lo que se está discutiendo es si esto debe ocurrir
concurrente a la elección federal. Estimo que el cálculo que hizo el régimen es que si hace de la contienda intermedia una elección nacional, es decir, si no va a ser como está ahora diseñada, que por la concurrencia de 17 elecciones de gobernador y prácticamente la renovación de todas las presidencias municipales, y de ahí viene la elección de diputados federales, y algo que tampoco motiva mucha participación, además la de diputados federales, es la del 50% de los juzgadores del Poder Judicial Federal. Entonces, estimo que en Morena lo que quisieron hacer fue un intento de volver a través de la de mandato una elección nacional. Sin embargo, creo que las condiciones de 2024 son muy distintas de 2025 y por la situación económica del país, situación en materia de seguridad, por la relación complicada que se tiene con Estados Unidos, todo el escenario verdaderamente es lo menos que podemos decir es incierto, si no es que claramente adverso al gobierno. Seguramente estarán midiendo ahora en el régimen, porque ellos tienen los votos para poder cambiar la Constitución y así adelantar la revocación de mandato, para ellos correr un riesgo innecesario, porque la revocación de mandato es una decisión muy delicada, sumamente crítica, y no se sabe en qué condiciones tendrá que darse este proceso en 2027. Federico, precisamente el tema de los actos violentos registrados en esta marcha, vimos ahora un desplegado de los gobernadores arropando a la presidenta Claudia Sheinbaum, también de los legisladores. Es una forma de encubrirse ellos y tratar de voltear la situación, porque mucho se habla de que estos grupos a veces son financiados incluso del mismo sistema y son infiltrados para precisamente demeritar una marcha legítima. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué lectura le das a este arropo que dan los gobernadores y los diputados y senadores a Claudia Sheinbaum en medio de esta protesta social que, insisto, pues no fueron poquitos como le están diciendo? Bueno, que es desafortunado y es adverso, porque el desprestigio en los gobernadores, no digo de todos, pero buena parte de los gobernadores de Morena están sumamente desprestigiados, entonces no tienen capacidad para arropar a nadie. Por otro lado, los legisladores han vivido un desprestigio también muy... Imagínate arropando a gente como Cuauhtémoc Blanco, el mismo Adán Augusto, Noroña, el caso que recibe la presidenta, ¿no? Entonces, y además otra cosa, el precedente de este tipo de manifestaciones son cuando se pretendió arropar, por ejemplo, al gobernador de Rubén Rocha, que, bueno, simplemente es inexplicable que no esté sujeto en estos momentos a proceso penal, cuando menos por el haber encubierto el homicidio de Melesio Cuen, del diputado electo Melesio Cuen, que además era el rival político de él. Bueno, recordemos que en el momento más crítico también a los gobernadores les da por firmar un acuerdo en apoyo a Rubén Rocha. Entonces, pues yo lo que creo es que es un error más de todo un rosario de equívocos que ha habido en el régimen, y todo confluye en algo, que el gobierno viene a estar asociado a la impunidad, y es lo peor que le puede ocurrir a Morena en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Federico, ¿lo que vimos el sábado es un despertar real ciudadano o solamente fue un chispazo de inconformidad y hasta ahí va a quedar? Mira, lo que estamos viendo a partir del homicidio de Carlos Manso es un punto de inflexión que nace en Uruapan, se extiende a todo Michoacán y ha ido repercutiendo al resto del país. Es muy temprano para anticipar qué evolución podrá tener esto en el país. Por lo pronto, lo que sí queda muy claro es que en Michoacán el equilibrio que existía se vino abajo, que Michoacán vive una realidad política sumamente diferente
a la que existía antes del homicidio de Carlos Manso, y que finalmente lo que ocurrió este sábado es una expresión de esta secuela donde está modificando la actitud de muchos mexicanos respecto a sus autoridades y concretamente respecto a Morena. Sí creo que estamos en medio de un proceso, no sabemos todavía qué tan lejos pueda llegar, pero aquellos que anticipaban que el 27 iba a ser un día de campo para Morena, ahora están, verdaderamente lo debieran pensar dos veces, y por lo mismo yo no les recomendaría que un proceso tan delicado para la estabilidad del país como es la revocación del mandato se les ocurriera meterlo con un propósito de oportunismo electoral. Creo que es jugar con una institución sumamente delicada y hacer que el país corra un riesgo innecesario. El Plan Michoacán, ya para ir cerrando esta entrevista, Federico, el Plan Michoacán implementado por el gobierno, que por cierto, a unos días de haber anunciado este plan muy cuestionado porque ni siquiera fue la presidenta michoacana a presentarlo, lo hizo a control remoto junto con el secretario de Seguridad Pública, que después sí se presentó, pero a unos días de presentarlo, bueno, hoy vemos en llamas, bloqueos carreteros con camiones ardiendo allá en Michoacán nuevamente. ¿Qué te parece el plan Michoacán? ¿Fue una forma nada más como de tratar de apagar las cosas y presentarle este plan a la ciudadanía? ¿O realmente tú ves una intención del gobierno de querer cambiar las cosas? Bueno, a ver, el plan Michoacán se supone que es para los michoacanos, no es para que los mexicanos advirtamos que el gobierno nacional está actuando frente a la crisis de Michoacán. Si lo que se pretende es lo segundo, pues creo que no dio el resultado. Las opiniones generalizadas que hay sobre esta acción del gobierno, pues no son de un gobierno que esté respondiendo en contundencia. Y creo yo que tenga contundencia en la respuesta. Pero además yo creo que para los michoacanos ahorita tienen una exigencia muy específica, muy concreta. Lo dijo hoy en sus entrevistas la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, y es el tema de la impunidad, que los delincuentes sean llevados a la justicia. Y ese es el punto. El problema en Michoacán es justamente ese. Que hay problemas de salud, sin duda hay problemas de salud, que calidad educativa, que cuestión la necesidad de inversión, la necesidad de una mejor suministro de electricidad, todo eso claro que sí lo tiene, como lo tiene todo el país, pero el problema que está enfrentando en estos momentos Michoacán se llama impunidad, y lo que no se ve con claridad es que el plan Michoacán esté encarando este problema. Pongo un ejemplo. Los dineros de la extorsión son abrumadores. ¿Por qué? Porque son cantidades monumentales, porque se levanta dinero de cada uno de los pequeños negocios y esto hace que los criminales se vuelven recaudadores. Y estamos hablando de grandes cantidades. Bueno, yo no veo a la UIF. ¿Dónde está la unidad de inteligencia financiera dentro de este esquema de respuesta para dar seguimiento a esos dineros que, bueno, son fundamentales? Porque mientras el crimen tenga dinero, el crimen va a seguir actuando. Y si no tenemos por parte del gobierno federal, en lo que es exclusivo del gobierno federal, que es esta forma de inteligencia financiera, de controlar los dineros, y bueno, difícilmente vamos a tener resultados. Michoacán va a resultar lo mismo que sucedió en Sinaloa. En Sinaloa también hubo una intención muy explícita, muy directa, muy abierta, muy decidida del gobierno nacional, y veamos cómo está Sinaloa. Pues no ha habido una solución a la gravedad del problema. Estimo lamentablemente que en Michoacán tampoco lo tendremos. Federico, hablando de impunidad, y acabas de dar en el clavo que es el motivo principal de todas estas tragedias que han estado pasando en el país, no solamente ahora, sino en muchos años, pero hoy centrémonos en el sexenio de la 4T y ya no en el de Calderón, porque todo le echan la culpa a Calderón. ¿El gobierno de Claudia Sheinbaum lo consideras como cómplice y omiso precisamente en estos actos de impunidad? Porque ejemplo de impunidad en la 4T tenemos de sobra.
Bueno, tenemos una parte muy encomiable que hay que reconocer, y es que hay una modificación en la estrategia de seguridad pública, y esto tiene dos expresiones. La primera es que es una acción conducida por un civil y no por un militar, y esto es una ruptura respecto a la visión de Andrés Manuel López Obrador, de los 6 años de López Obrador. Y el otro elemento es, pues hay una actividad, hay una acción, mientras que el López Obrador, el eje fundamental fue la pasividad que vino a ser asociada a una suerte de complicidad y que ahora ha puesto al país en serios aprietos porque la imagen que se proyecta ante un vecino agresivo, decidido a intervenir y que hoy, el día de hoy, tuvo expresiones sumamente hostiles a México, va en el sentido de que el gobierno es cómplice o en el mejor de los casos, el gobierno le tiene miedo a los delincuentes. Respecto a la presidenta, en lo que, digamos, deja que desear, es que emprende acciones, pero no llegue a sus últimas consecuencias. Por ejemplo, el huachicol fiscal, qué bueno que lo puso al descubierto, pero bueno, no hemos visto que haya dado con la red de cómplices en la distribución de gasolinas, que las investigaciones no han llegado a niveles superiores en la misma Secretaría de Marina y en Pemex y en otras instancias de gobierno. En otras palabras, donde la justicia se gestiona, la justicia se administra de acuerdo a objetivos políticos y eso se llama impunidad. Entonces, es una historia que todavía tenemos que ver por delante, pero hasta ahora, así como tenemos luces, también tenemos oscuros muy preocupantes por parte del gobierno. Oye, Federico, interesante lo que mencionas de este caso, cómo lo desglosas por intereses políticos, efectivamente, así se ve desde afuera. Entonces, estaríamos ante una moneda de cambio en este tema del huachicol fiscal, y no solamente eso, sino otros casos también que empiezan a ventilar como para presionar a los adversarios. ¿Estamos ante monedas de cambio al hablar de estos temas? Mira, estaríamos ante monedas de cambio si el gobierno tuviera la capacidad para conducir oficialmente el tema. Y considero que al menos en el tema del huachicol fiscal y el tema del narcotráfico es una agenda que está compartida. O sea, desde el momento mismo que los norteamericanos están actuando decididamente, veamos un ejemplo, y para salirnos incluso del tema Trump, el secuestro y la entrega a autoridades norteamericanas del Mayo Zambada es un mensaje muy claro de las autoridades norteamericanas. Y lo que nos están diciendo es lo siguiente: lo que no hagan ustedes, lo vamos a hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Y eso es sumamente delicado, porque esto quiere decir que el gobierno no puede manejar con un interés político en función del régimen la agenda de la lucha contra el crimen organizado asociado al narcotráfico, tampoco el huachicol fiscal. Desde Estados Unidos se tiene la información suficiente como para poder desde ahora ir aventurando hasta dónde deben llegar las acciones de justicia por parte de las autoridades mexicanas. E insisto, si las autoridades mexicanas no actúan, nos exponemos a que lo hagan los norteamericanos y con esto generemos una condición sumamente complicada, sumamente difícil para el país. Pero la responsabilidad, en última instancia, la tendrán las autoridades, bien sea por complacencia, por negligencia o por complicidad. Federico, lamentablemente ya nos tenemos que ir, de verdad es muy interesante lo que estás diciendo, cómo lo expones, cómo lo desglosas. Finalmente, para irnos, después del sábado, de todo esto que pasó, dimes y diretes, de los hechos violentos, ¿quién gana y quién pierde? Y no me refiero a temas políticos, más en un sentido social. ¿Quién gana y quién pierde después de la marcha del sábado? Gana la sociedad mexicana, sin duda alguna. Muchos mexicanos, incluso que no marcharon, se vieron reflejados en esta expresión pública
repudio a la impunidad y por otro lado, no tengo la menor duda que pierden las autoridades y pierden las autoridades por doble partida. Una por el señalamiento propio de la marcha y otra por la pésima respuesta antes, durante y después de la marcha. Mi querido Federico, pues muchísimas gracias. Te estaré molestando más adelante, de verdad estoy muy acertado con análisis. Alejandro, será un placer. Para estos temas. Muchas gracias, Alejandro. Y a ustedes muchas gracias del favor de su atención. Estuvimos platicando con Federico Berrueto. Muy interesante todo lo que plasma Federico en torno a lo que pasó con la marcha y a torno en la manera en cómo se han conducido pues los hilos del gobierno desde pues la 4T. Yo le quiero agradecer mucho el favor de su atención. Mi nombre es Alejandro Gales. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana en otra entrevista en Cuadrante. Gracias y muy buenas noches.